Tras la cirugía de borrado de memoria, olvidé al novio que amé durante 10 años. Olvidé a mi hermana, que crié con mis propias manos y que luego me apuñaló por la espalda. Olvidé por completo la capital. Viajé sola al sur y abrí una pequeña floristería. Todos creían que me había ido en un momento de ira y que volvería pronto, hasta que una clienta desconocida abrió la puerta de mi floristería. Me miró con asombro y preguntó, ¿todos estos años? ¿Por qué nunca has contactado con Jonathan? Sabes que te esperó durante 5 años. Respondí con la mirada perdida, lo siento. Me sometí a una cirugía de borrado de memoria. ¿Quién es Jonathan? En cuanto esas palabras salieron de mi boca, el silencio se apoderó de mí y un pánico inexplicable me invadió el pecho. Inconscientemente, giré la cabeza. Afuera, en la noche densa y melancólica, un hombre tenía los ojos rojos y me miraba fijamente. Capítulo 1. En el 10º año de mi relación con Jonathan, él me engañó, y su infiel pareja fue mi hermana menor, a quien yo había criado personalmente. Cuando los pillé besándose, le di una bofetada a Jonathan sin dudarlo. Y entonces Laura me empujó por las escaleras. Al caer, una terrible sensación de inevitabilidad me invadió. Todos a mi alrededor acaban siendo arrebatados por Laura. Laura es la hija ilegítima de mi padre. Cuando tenía 13 años, mi madre, durante un episodio maníaco, mató a mi padre y a su amante. Desde entonces, a los 20, me convertí en la única tutora de Laura. Estaba ocupada en el trabajo y solo podía traerla a la empresa. La pequeña era cariñosa y extrovertida. Como un pequeño sol, mis amigos y compañeros pasaron de rechazarla a simpatizar poco a poco. Tu hermana es mucho más simpática que tú, oí decir a la gente más de una vez. Ahora, incluso mi novio de 10 años también lo pensaba. Cuando desperté en el hospital, Jonathan estaba sentado junto a mi cama. Dijo, ese beso fue solo un accidente. No volverá a ocurrir. En cuanto a Laura, después de todo es tu hermana, y aún es muy joven. No se lo guardes, ¿vale? Bajé la mirada y de repente me reí. Me cuentas todo esto porque tienes miedo de que eche a Laura, ¿verdad? Se quedó paralizado, apretándome la mano con fuerza. Alicia, sé que sigues enfadada. No pasa nada. Me quedaré contigo hasta que te calmes. Retiré la mano y le di la espalda. Detrás de mí, suspiró como si yo fuera una niña testaruda. Sonó el teléfono. Oí claramente la voz de Laura por el auricular. Jonathan, estoy sola en casa y tengo mucho miedo. ¿Puedes venir a hacerme compañía? Murmuró unas palabras tranquilizadoras y luego me lo dijo. Ocurrió algo urgente en la empresa. Vuelvo enseguida. Antes de que pudiera responder, salió corriendo por la puerta. Esa fue la última vez que lo vi. Me quedé rígido en la cama del hospital, mirando el folleto. La nueva tecnología de borrado de memoria te ayuda a olvidar el 99% de tus problemas. Siempre he sido decidida. Una vez que algo se mancha, no lo recupero. Así que, ya fuera Jonathan o estos 10 años de amor, ya no quería a ninguno de los dos. Al salir del quirófano, tenía la mente nublada. El camino estaba envuelto en niebla, y me convertí en una persona tranquila y racional. Siguiendo la dirección de mi historial hospitalario, regresé a casa. En cuanto abrí la puerta, oí un coro de bendiciones. ¡Feliz cumpleaños, Laura! Cuando entré en la sala, todos cantaban feliz cumpleaños alrededor de Laura. Tenía los ojos llenos de lágrimas mientras abrazaba a Jonathan con alegría. Una amiga me vio y tosió suavemente. Toda la sala se quedó en silencio al instante. Después de un momento, Jonathan preguntó con torpeza, Alicia, ¿te dieron de alta tan pronto? ¿Por qué no me lo dijiste? Habría ido a recogerte. Evité su mano, cogí mi bolso y dije sin vueltas, no había paz en el hospital. Mejor vuelvo a casa. Ante estas palabras, todos en la habitación parecieron avergonzados. Mi amiga de toda la vida, Zoe, se adelantó para calmar las cosas. Alicia, qué momento tan oportuno. Hoy es el cumpleaños de Laura. Todas hemos contribuido a comprarle un regalo. Como eres su hermana, deberías ser tú quien se lo dé. Antes de poder reaccionar,
Me pusieron en las manos una delicada cajita. Me quedé paralizada, pero decidí aceptarla y entregársela a Laura. Había sido su hermana durante muchos años. Darle este regalo podría considerarse como una muestra de cariño por aquellos años. En cuanto el regalo salió de mis manos, Laura extendió la mano, pero aún así lo dejó caer. La caja se abrió y el hermoso brazalete de cristal que contenía se hizo añicos. Al ver esto, los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. Hermana, aún no me perdonas. Fue solo un accidente la última vez. No fue mi intención. Estaba muy preocupada mientras estabas hospitalizada. Al verla llorar, todos corrieron a consolarla. Sus miradas hacia mí estaban cargadas de acusación. Alicia, eres la hermana mayor. ¿Cómo puedes seguir enojada con tu hermana menor? Hoy es el cumpleaños de Laura. ¿No puedes dejarla ser feliz solo por hoy? Miré a la gente que me regañaba. De pie en el centro, mirándome con decepción, estaba mi prometido, al que había amado durante 10 años. Un rugido me llenó los oídos. Mi visión se nubló y apenas podía mantenerme en pie. Bueno, no culpen a Alicia. Acaban de darle el alta. Jonathan se acercó a mí y me dijo con dulzura, no le guardes rencor a Laura. Es solo una niña. Recogió la caja del suelo y me la devolvió. Simplemente no la cogió. Dásela de nuevo. Tendrán que llevarse bien en el futuro. Su voz era tierna, pero la mano en mi hombro me presionó con una fuerza oculta. Respiré hondo y me aparté. No hace falta. Lo más probable es que ella y yo ya no vivamos juntos. De hecho, volví hoy para empacar mis cosas y mudarme. Capítulo 2. En cuanto terminé de hablar, Laura rompió a llorar. Hermana, intentas echarme. Miró a Jonathan con impotencia. Jonathan, ¿qué hago? Me lo prometiste. Jonathan le dio unas palmaditas en la cabeza para consolarla y luego se giró hacia mí, con la impaciencia entre las cejas antes de que pudiera explicarme. Las acusaciones de mi amiga ahogaron mi voz. Alicia, te estás pasando. ¿Quieres echar a Laura? ¿Dónde se supone que vive? Es solo una niña. ¿Y si le pasa algo ahí fuera? De verdad tienes valor. Zoe parecía angustiada mientras suplicaba por Laura. Olvídalo, Alicia. Mira qué triste está Laura. Es tan joven todavía. Miré a Zoe, sintiendo solo desolación. Cuando perdió todos sus ahorros en una estafa de telecomunicaciones, le di hasta el último centavo para que tuviera un lugar donde quedarse. En aquel entonces, sus ojos estaban llenos de gratitud. Me abrazó y me dijo que era su mejor amiga. Ahora, ella estaba frente a mí, condenándome por culpa de una hermana que besó a mi prometido. Zoe, por muy unidas que seamos, este es un asunto de mi familia. Además, me voy a mudar de todas formas. Esta casa. Antes de que pudiera terminar, Jonathan me interrumpió. Basta, Alicia. Zoe solo defiende a Laura. Laura es tu hermana. Esta casa también le pertenece. Mientras la consolaba con ternura, me fulminó con la mirada. Seamos sinceras. Todavía guardas rencor por lo que pasó entre Laura y yo. Pero ella aún es joven. Si tienes algún problema, ven a mí. No tienes por qué desquitarte con ella. La explicación se me quedó atascada en la garganta, incapaz de salir. Laura se acercó tímidamente, me agarró la mano y me suplicó, hermana, por favor, no te enfades conmigo. Te prometo que no volveré a hablar con Jonathan. Eres mi única familia. No dije nada, pero un dolor agudo me recorrió la mano. Instintivamente, la aparté de un tirón. Laura salió despedida y cayó al suelo. Extendí la mano para ayudarla, pero Jonathan me apartó de un empujón. No la toques. Era la primera vez que lo veía perder el control de esa manera. Un dolor agudo me atravesó el corazón. Jonathan, me duele el tobillo. Creo que me lo torcí. Jonathan la levantó enseguida y me fulminó con la mirada. Me la llevo. Cálmate y piénsalo bien. Su nuez se movió al añadir, Alicia, estoy muy decepcionado de ti. Me temblaban ligeramente los dedos. Inhalé suavemente, intentando aliviar la opresión en la nariz. Todos a nuestro alrededor guardaron silencio,
pero sus ojos estaban llenos de reproche. Sugirieron llevar a Laura al hospital y luego celebrar su cumpleaños en otro lugar antes de irse. Un tipo que había estado persiguiendo a Laura dijo deliberadamente en voz alta: si no fuera por Laura, nunca habría venido a este lugar de mierda. Hay gente que no soporta que Laura sea más popular que ellos. Una anciana compitiendo con una chica más joven. ¡Qué asco! Jonathan se detuvo un momento al oír esas palabras, pero no se dio la vuelta. Se llevó a Laura en silencio. Capítulo 3. Después de que se fueran, contacté inmediatamente con un agente inmobiliario para vender la casa. El agente estaba confundido, diciendo que la ubicación era buena y que el valor solo aumentaría, y me aconsejó que no me apresurara. Solo sonreí y negué con la cabeza. Después de que el agente se fuera, me senté en el sofá y murmuré: abuela, me voy. No pude quedarme con la casa. No me culpes. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Jonathan. Dejaste tu collar en mi casa. ¿Cuándo vendrás a buscarlo? Adjuntó una foto. El regalo de mi 10º aniversario. Una exposición personalizada encontró la paz. El rubí del centro brillaba con fuego. El collar era hermoso, pero no me conmovió. Respondí con calma: quédatelo por ahora. Hablamos luego. Después de enviar el mensaje, caí en un sueño profundo. Cuando desperté, Jonathan estaba sentado junto a mi cama. Tenía la voz ronca. ¿Estás despierta? Vine a verte y a traerte tu collar. Sin incorporarme, tomé el collar y lo dejé sobre la mesa con naturalidad. Gracias. No tenías que venir tan tarde. Negó con la cabeza. Este collar tiene un significado especial. Verlo me hace pensar en todo lo que hemos pasado. Todas las tormentas que sobrevivimos juntos, y ahora estamos peleando y ignorándonos por algo tan insignificante. No vale la pena. También recordé el pasado. Como una vez condujo en plena noche para traerme medicinas cuando tenía fiebre, casi teniendo un accidente de coche. Como un monje había predicho que viviría una vida solitaria. Se arrodilló y lloró todo el camino para rezar por mí en el templo, con la frente hinchada y las rodillas sangrando, cerrando los ojos con fervor. Que Alicia viva en paz y tenga una vida plena y feliz. Cuando me diagnosticaron cáncer de útero y ya no podía tener hijos, se hizo una vasectomía y confrontó a su madre. Todo había ido tan bien por aquel entonces. Retiré la mano. Los moretones y las marcas de las agujas en el dorso aún eran visibles. Los ignoró por completo y me dijo: Laura lo está pasando mal en el hotel. Tuvo diarrea por comer comida para llevar y acabó en el hospital. Vamos a recogerla. De acuerdo, pregunté secamente. ¿Recogerla para vivir dónde? Jonathan, te dije que la casa se vende. Frunció el ceño. ¿Cuándo? ¿Por qué vendes la casa sin ningún motivo? Suspiré. El día del cumpleaños de Laura. Te dije que me voy. Apretó los labios con fuerza y no respondió. Después de un momento, se levantó. Descansa un poco. Iré a ver a Laura al hospital. No debería estar sola mientras esté enferma. Esperé hasta que oí cerrarse la puerta. Entonces me levanté y quité su huella dactilar de la cerradura. Volví a la cama, me acosté y cerré los ojos. No dormí en toda la noche. Al amanecer, me mareé y me di contra la mesita de noche. El collar cayó al suelo y me preocupé de que se hubiera dañado y fuera difícil devolverlo. Lo recogí para inspeccionarlo con atención y vi un grabado en el interior. Con cariño, Bex, WX, Laura. El dueño de este collar era obvio. Abrí la caja fuerte y encontré mi collar dentro, grabado con WJS. Me quedé mirando un buen rato y de repente me reí. Reí hasta que se me pusieron los ojos rojos. Así que nuestro aniversario era también su aniversario. Capítulo 4. La inmobiliaria me ayudó rápidamente a encontrar un comprador adecuado. Tras completar los trámites, tomé el dinero de la venta y me mudé a un hotel. Aparte de ir a mis tratamientos a tiempo, simplemente salí a caminar. Era como si Jonathan y Laura ya se hubieran desvanecido de mi vida. Durante ese tiempo, sentí una paz que nunca antes había experimentado hasta que Jonathan me llamó. Ve al hospital ahora mismo. En realidad no quería ir,
pero pensando que aún no había roto con él cara a cara, me levanté y fui de todos modos. En cuanto llegué al hospital, vi a todos reunidos alrededor de una sala. Jonathan me miró, la decepción en sus ojos era tan intensa que casi se desbordaba. Dime, ¿por qué le hiciste esto a Laura? Laura siempre ha sufrido depresión. E incluso mandaste gente al hotel a amenazarla. ¿En qué estabas pensando? Me agarró los hombros con tanta fuerza que me dolió hasta los huesos. Intenté que me soltara, pero me ignoró por completo. Todos observaban cómo me trataba, pero nadie intervino. Entre ellos estaban el buen amigo al que le había prestado todos mis ahorros y los subordinados a los que una vez ayudé, pero todos, sin excepción, me miraban con odio. No era yo en absoluto. Ni siquiera la había visto en todo este tiempo. Hoy me enteré de que Laura tiene depresión. Zoe no pudo evitar hablar. ¿Aún te atreves a decir que no lo sabías? Si no lo sabías, ¿por qué, como su tutor, te negaste a que el médico le diera la medicación a Laura? Si Laura hubiera tomado su medicina a tiempo, no la habrían llevado al límite. Y sigues discutiendo. ¿Tienes idea de que Laura está casi muerta? Solo entonces vi a Laura temblando detrás de Jonathan. Laura, ¿qué te pasa? Al oír mi voz, Laura se sobresaltó y luego se quedó quieta, cabizbaja. Me acerqué para ver qué le pasaba. Inesperadamente, Laura gritó. No te acerques. Entonces empezó a agarrar con furia lo que tuviera a su lado y a lanzármelo. No tuve tiempo de esquivarlo y me golpeó de frente. Se me abrió un gran corte en la frente, de la que manaba sangre. Jonathan se puso inmediatamente delante de Laura, protegiéndola, y me gritó, «¡Fuera! No tienes permiso para acercarte a ella». Respiré hondo, me tapé la herida con la mano y salí de la sala. A través del cristal, lo vi aplicando con cuidado ungüento en la mano de Laura. Todos la consolaban, diciendo que la mala persona ya se había ido. Me di la vuelta y llamé a una enfermera para pedirle medicinas y vendas. Al ver mi cara cubierta de sangre, la enfermera se asustó tanto que inmediatamente me llevó a que me pusieran puntos. Mientras aún me curaban la herida, Jonathan vino a buscarme. Al ver la gasa en mi frente, se detuvo un momento. Laura es mentalmente inestable. No lo decía en serio. No te lo tomes a pecho. Negué con la cabeza. No pasa nada. No voy a guardarle rencor a una paciente. Tú eres la que está agotada. Cuidar a una paciente es un trabajo duro. Se quedó paralizado, claramente dispuesto a discutir, pero de repente se quedó sin palabras. Mientras puedas entender. ¿Todavía te duele la herida? Es grave. Hizo como si fuera a acercarse para revisarme la herida, pero retrocedí instintivamente, evitando su mano. Su mano se detuvo en el aire y cayó débilmente a su costado un momento después. Antes de que pudiera hablar, dije por mi cuenta, lo que le pasó a Laura no fue culpa mía. Él replicó por reflejo, esos que vinieron a causar problemas ya dijeron que fuiste tú. ¿Quién más podría ser? ¿Estás diciendo que Laura se asustó a propósito? Titubeé un momento. Si eso es lo que prefieres pensar, no hay nada que pueda hacer. Vine esta vez principalmente porque tenía algo que decirte. Deberíamos, Brea. Antes de que pudiera terminar, Zoe corrió hacia mí desde no muy lejos, jadeando. Algo va mal. Laura se despertó y no te vio. Está sufriendo una crisis nerviosa. Sin dudarlo un segundo, Jonathan se giró y corrió hacia la sala de Laura sin decirme nada más. Observé su figura alejarse y me despedí en silencio. En 9 días, sería mi último tratamiento para borrar la memoria. Para entonces, lo habría olvidado todo. Me di la vuelta para irme, despidiéndome por completo de 10 años de amor y, con ellos, de la dolorosa y turbulenta primera mitad de mi vida. Pero antes de que pudiera salir del hospital, alguien me agarró por detrás. Antes de que pudiera resistirme, un dolor agudo me explotó en la nuca y perdí el conocimiento. Capítulo 5. Al despertar, sentía que la cabeza se me partía en dos. Me esforcé por incorporarme, pero me di cuenta de que no podía moverme en absoluto. Al agachar la cabeza, vi mi cuerpo firmemente atado con correas. En ese momento, la puerta se abrió. Jonathan apareció lentamente ante mí.
No habló. Solo me miró con una expresión complicada. Jonathan, déjame ir. Negó con la cabeza. Alicia, Laura sufrió un trauma psicológico severo. El médico dijo que las posibilidades de recuperación son muy bajas. ¿Y qué? Te dije que lo que le pasó a Laura no tiene nada que ver conmigo. No tengo por qué hacerle nada. El último rastro de culpa desapareció de sus ojos. Sigues siendo terco y te niegas a arrepentirte. Ya que es así, no tendré piedad. Deberías experimentar lo duro que es el tratamiento para la depresión. Considéralo una compensación por Laura. Tras decir esto, firmó el consentimiento que le entregó el médico. Gracias, doctor. Puede empezar. Observé cómo el doctor preparaba el electroshock, con los ojos casi desgarrados por el miedo. Grité el nombre de Jonathan a todo pulmón. No se giró. Ni dudó. Simplemente abrió la puerta y se fue. Observé cómo el doctor se acercaba con una sonrisa torcida, sosteniendo el electroshock. Señorita Alicia, ¿verdad? Alguien me pidió específicamente que la cuidara bien. No se preocupe. Le garantizo que cuando salga de aquí, no se romperá ni un solo trozo de piel. Observé cómo acercaba lentamente el dispositivo a mis sienes. De repente, una descarga eléctrica me recorrió el cuerpo. ¡Ah! Un grito se escapó de mi garganta. Dolía. 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 Quería forcejear, pero no podía moverme. Quería interrogarlo, maldecirlo, pero al abrir la boca, descubrí que no tenía ni una pizca de fuerza. 7 días después, me liberaron. Mi expresión era vacía. Incluso cuando Jonathan apareció, no reaccioné, llamándome en voz baja. Me echó un abrigo sobre los hombros. Alicia, te llevaré a casa. Mi rostro permaneció inexpresivo. Tiré el abrigo al suelo y me quité la mano de encima. Miró el abrigo en el suelo, incapaz de describir las emociones en su rostro. Sé que estás enfadada conmigo, pero tienes que creerme. Lo hice por tu bien. Todo tiene un precio. No puedo dejar que intimides a tu hermana, Alicia. Te lo compensaré. No respondí. Ya no importaba. Decir nada era inútil. No quería volver a verlo. Estaba pensando en cómo hacer que dejara de seguirme cuando sonó su teléfono. Por el altavoz, oí con claridad la voz sollozante de Laura. Jonathan, tengo mucho miedo. ¿En serio? Jonathan no tuvo tiempo de pensar. Enseguida vuelvo, dijo antes de colgar. Me miró con ganas de decir algo. Dije con ligereza, ve, puedo tomar un taxi yo mismo. Dudó un momento, pero al final decidió volver corriendo al hospital. Tomé un taxi al centro de tratamiento y me sometí a mi última sesión de borrado de recuerdos. Después de cerrar los ojos, la enfermera me habló con dulzura. Señorita Alicia, relájese. Este es el último tratamiento. Espero que sea la última vez que la vea aquí. Y espero que el resto de su vida esté llena de primavera. No respondí. En el último segundo antes de que la anestesia hiciera efecto, una lágrima se deslizó lentamente por el rabillo del ojo. Capítulo 6. Últimamente, la enfermedad de Laura recaía una y otra vez, dejando a Jonathan mental y físicamente agotado. Nunca encontró tiempo para ir a buscar a Alicia. Sabía que Alicia le guardaba rencor. También sabía que le sería muy difícil perdonarlo. Pensaba que solo necesitaba tiempo. Después de todo, Alicia lo amaba tanto que no lo abandonaría. 10 años de amor, Jonathan confiaba en ello. Pero cuando el estado de Laura finalmente se estabilizó, llegó nervioso a casa de Alicia, abriendo la puerta con aprensión, y descubrió que su huella ya no abría la cerradura. Se quedó atónito, pero aún así llamó a la puerta. Alicia, soy yo. Sé que sigues enfadada. Por favor, dame una oportunidad. Al instante siguiente, la puerta se abrió. El corazón de Jonathan dio un vuelco de esperanza. ¿Quién eres? Una chica completamente desconocida asomó la cabeza, observando a Jonathan con cansancio. Jonathan se quedó paralizado, retrocedió un paso y volvió a comprobar el número de la puerta. Sin duda, reprimiendo el pánico que crecía en su pecho. Preguntó, «Hola, ¿a dónde fue el anterior dueño?» La chica permaneció alerta. «Ah,
¿Te refieres a la antigua dueña? Nos vendió la casa y se fue. No tengo ni idea de a dónde fue. Dijo que se iba a mudar a otra ciudad. El presentimiento ominoso de Jonathan se hizo realidad. Dijo que ciudad. La chica negó con la cabeza. Jonathan regresó a casa aturdido. Laura, animada y alegre, lo recibió. Jonathan, por fin has vuelto. No sabes cuánto tiempo te he estado esperando. ¿A dónde fuiste? Jonathan miró a la chica vivaz e inocente que tenía delante, pero por primera vez, no sintió nada. Antes pensaba que Alicia era demasiado independiente, demasiado fuerte, demasiado callada y reservada. Era la alegría y el brillo de Laura lo que aliviaba su cansancio después de un largo día. Ahora, mientras Laura le sonreía, no podía sentirse feliz en absoluto. Su corazón y su mente estaban llenos solo de Alicia. Fui a buscar a tu hermana. Los ojos de Laura parpadearon levemente al oír la palabra hermana. Preguntó tímidamente. Entonces, ¿qué dijo mi hermana? ¿Me perdonó? Sus ojos se enrojecieron al hablar. Me preocupa que a mi hermana todavía le importe lo que pasó antes. ¿Te culpó tu hermana? Últimamente te he molestado mucho con su temperamento. Definitivamente no se calmará fácilmente. ¿Necesitas que me disculpe con ella? Jonathan agitó la mano débilmente, con el cansancio reflejado en su voz. No hace falta. La actitud de Jonathan hizo que la ansiedad se apoderara del pecho de Laura. Nerviosamente, se pellizcó la esquina de la falda. ¿Qué pasa, Jonathan? ¿Te estoy causando problemas? Jonathan respiró hondo, sintiendo que incluso hablar requería una fuerza que no tenía. Alicia se fue. Laura casi no podía creerlo. Reprimió la alegría que la invadía y preguntó, ¿se fue? ¿A dónde? Al oír su pregunta, los ojos de Jonathan se enrojecieron y se le llenaron los ojos de lágrimas. Se fue de aquí sin decirme ni una sola palabra. Alicia. Su voz se quebró. Ya no me quiere. Sus emociones reprimidas finalmente estallaron en ese momento. Dejó de fingir y gritó a gritos. En ese llanto, había arrepentimiento, tristeza y un rastro de desesperación. Podría intentar encontrarla con esfuerzo. Pero el amor de Alicia, lo había perdido para siempre. Una vez pensó que el amor de Alicia por él era como agua pura, soso e insípido. Solo cuando la perdió de verdad se dio cuenta de que ya se había integrado en su vida, convirtiéndose en una parte de él inseparable. Capítulo 7. Laura miró al hombre que sufría ante ella, y la alegría en su corazón era incontrolable. Sus manos temblaban ligeramente de emoción. Alicia por fin se había ido. Esa monstruosidad, esa mujer que usaba el título de hermana pero la eclipsaba por todas partes. Había desaparecido por completo del mundo de Jonathan. De ahora en adelante, los ojos de Jonathan solo la contemplarían a ella. Se convertiría en la amante legítima de Jonathan, quizás incluso en su esposa. Sin embargo, la alegría de Laura no duró mucho, tal como ella esperaba. La marcha de Alicia le quitó toda la vitalidad a Jonathan. Pero en lugar de transferir sus emociones a Laura como ella esperaba, se desplomó rápidamente. Jonathan empezó a beber en exceso. Ya no iba a la empresa con regularidad. E incluso cuando iba, a menudo apestaba a alcohol. Después del trabajo, se quedaba en bares o compraba montones de alcohol y volvía al apartamento a beber hasta perder el sentido. El jefe seguro, sereno y elegante que solía ser había desaparecido. En su lugar había un hombre sin afeitar, de ojos hundidos y completamente desaliñado. Laura ya se había mudado al apartamento de Jonathan con la excusa de que necesitaba a alguien que lo cuidara. Todos los días se vestía con esmero, preparaba la comida e intentaba despertar a Jonathan con ternura y atención. Pero Jonathan no veía nada. Al llegar a casa, a menudo ni siquiera se molestaba en cambiarse de zapatos. Ignoraba todos sus preparativos, ignoraba su dulce sonrisa y se dirigía directamente al dormitorio, dejándose caer pesadamente sobre la cama. Luego, bajo los efectos del alcohol, se hundía en un estado de semiconciencia, murmurando el mismo nombre una y otra vez. Alicia, Alicia, lo siento. Vuelve, vuelve, por favor. Cada vez que oía ese nombre,
La sonrisa de Laura se endurecía y el odio en su interior crecía. Había hecho tanto, incluso fingiendo que su depresión había empeorado solo para ganar compasión. ¿Y el resultado? Alicia se había ido. Pero como un fantasma, seguía aferrada al corazón de Jonathan. Laura ni siquiera podía acercarse a un hombre borracho cada vez que intentaba acercarse a él para que algo sucediera. Jonathan estaba completamente inconsciente o, peor aún, la apartaba incluso en su aturdimiento, murmurando, «No me toques». O aún más devastador, «Tú no eres ella». La frustración y los celos carcomían el corazón de Laura como serpientes venenosas. Esa noche, Jonathan volvió a estar tan borracho que sus amigos tuvieron que llevarlo a casa. Laura luchó por llevarlo a la cama. Se desplomó sin darse cuenta. Sin dejar de murmurar «Alicia», Laura permaneció junto a la cama, con el pecho agitado y la mirada penetrante y oscura mientras observaba a Jonathan. Había dado tanto, incluso empujando personalmente a Alicia por las escaleras. ¿Acaso todo era solo para acabar con un cadáver ambulante? Un hombre cuyo corazón pertenecería para siempre a otra persona. No, nunca lo aceptaría. Una idea descabellada se formó en su mente. Se dio la vuelta y salió del dormitorio, fue al mueble bar de la sala y se sirvió un vaso de agua. Luego, de un compartimento oculto en su bolso, sacó con cuidado un pequeño paquete de papel que contenía un polvo blanco. Lo había conseguido de unos amigos. Se rumoreaba que podía hacer perder el control a la gente. No había planeado usar algo así, pero la actitud de Jonathan la dejó sin opción. Mientras ella tuviera el arroz cocido y la comida lista, con el sentido de responsabilidad de Jonathan y su manipulación, era imposible que él no asumiera la responsabilidad. Laura vertió el polvo en el agua, removiendo suavemente el vaso mientras se disolvía rápidamente. Incoloro e insípido, respiró hondo y llevó el vaso a la habitación. «Jonathan, bebe un poco de agua. Te sentirás mejor». Habló en voz baja mientras ayudaba al aturdido Jonathan a incorporarse. Jonathan, medio inconsciente y sediento, bebió todo el vaso de su mano de un trago, viéndolo tragarlo. Los ojos de Laura brillaron de triunfo y nerviosismo. Dejó el vaso y esperó pacientemente a que la droga hiciera efecto. Pasaban los minutos. La respiración de Jonathan parecía hacerse más pesada y frunció ligeramente el ceño. Laura supo que había llegado el momento. Extendió la mano con dedos temblorosos para desabrocharle la camisa a Jonathan, con el corazón latiendo desbocado en el pecho. Esta vez tenía que poseerlo. Una vez que pasara esta noche, Jonathan le pertenecería para siempre. Capítulo 8. A la mañana siguiente, Jonathan se despertó con un terrible dolor de cabeza. La luz del sol era cegadora. Instintivamente levantó una mano para taparla, pero sus dedos tocaron algo cálido y suave. Se quedó paralizado. Abrió los ojos de golpe, y su corazón se hundió al instante en un abismo gélido. A su lado, Laura yacía desnuda en sus brazos, acurrucada y durmiendo profundamente. Las sábanas estaban desordenadas, y la habitación se impregnaba de un aroma nebuloso e íntimo. Y sobre su propio cuerpo, también estaba completamente desnudo. Justo cuando la mente de Jonathan se quedó en blanco, incapaz de comprender cómo había sucedido esto, la puerta del dormitorio se abrió suavemente. «Laura, vinimos a verte». La puerta no estaba cerrada, así que entramos sin más. «Te trajimos». La alegre voz de Zoe se detuvo de golpe. Ella y las amigas que estaban detrás de ella se quedaron paralizadas en la puerta, mirando con los ojos abiertos la escena en la cama. El regalo que Zoe llevaba en la mano se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un fuerte golpe. Laura se despertó sobresaltada. Al ver a la gente en la puerta, soltó un grito breve, agarró la manta y se arropó con fuerza, con el rostro enrojecido. Tímidamente, se escondió detrás de Jonathan. Sin embargo, en sus ojos, había un leve destello de triunfo. Jonathan permaneció completamente inmóvil, con todo el cuerpo helado. Observó las expresiones de Zoe y los demás, sorpresa, luego complejidad, y finalmente una mirada de conocimiento mezclada con comprensión y bendición. Todas las explicaciones que pudo haber dado se le atascaron en la garganta. Sorprendido. Ninguna palabra pudo salvarlo. Laura rompió a sollozar en el momento perfecto.
Con los hombros temblorosos, con aspecto de impotencia y pena, Zoe suspiró, dio un paso adelante y habló con una voz llena de reproche y resignación. Jonathan, mira lo que has hecho. Ya que las cosas han llegado a este punto, Laura es una niña, no puedes abandonarla sin más. Así es, Jonathan. Laura te ha esperado tanto tiempo antes de irse. Su hermana incluso te la confió. De todas formas, se suponía que estarían juntos. Las voces se superponían, oprimiéndolo como grilletes. Miró a Laura, escondida tras él, con aspecto débil y asustado, y entonces recordó la carta de despedida que Alicia le había dejado. Cuídala por mí. Una sensación de fatalidad, asfixiante y nauseabunda, le envolvió la garganta. Cerró los ojos, respiró hondo y, al abrirlos de nuevo, no quedaba nada más que un vacío muerto y resignado. Yo me haré responsable, oyó su propia voz, seca y hueca, carente de la más mínima emoción. Capítulo 9. Laura por fin consiguió lo que quería. Insistió en celebrar una boda grandiosa y de ensueño, queriendo que todo el mundo supiera que era la legítima esposa de Jonathan. Jonathan no se opuso. Cumplió todas sus exigencias como si fuera el cumplimiento de una tarea. La boda fue de un lujo extravagante. El vestido era el diseño personalizado más caro. Los invitados inundaron el lugar y los medios de comunicación lo informaron por todas partes. El día de la boda, las campanas de la iglesia repicaron suavemente. Laura lucía un vestido de novia blanco inmaculado, sonriendo radiante mientras caminaba del brazo de Jonathan por el pasillo cubierto de guijarros bajo el escenario. Zoe y el grupo de amigos aplaudieron con fuerza, con los rostros llenos de bendiciones. No fue fácil, pero Laura finalmente tuvo su día. Sí, Jonathan debería seguir adelante. Alicia también encontrará consuelo en el cielo. Son una buena pareja. Laura es tan vivaz, justo lo que Jonathan necesita para ser feliz. Jonathan se paró frente al sacerdote, escuchando los votos familiares, pero sus ojos estaban vacíos, fijos en un punto en la distancia. Sus pensamientos se alejaban. Una vez, solía imaginar innumerables veces cómo sería su boda con Alicia. Imaginó cómo se vería con un vestido de novia, seguramente frío pero impresionante, como un lirio bajo la luz de la luna. Imaginó la tímida calidez de su mano al colocarla en la suya. Los imaginó intercambiando anillos, prometiéndose una vida entera. Y ahora, de pie junto a él con un vestido de novia de ensueño, estaba Laura. Debajo de ellos, recibiendo bendiciones, estaban los amigos que una vez los bendijeron a él y a Alicia. El destino era cruel. ¡Qué broma colosal! Señor Jonathan, ¿acepta a Laura como su esposa? Para amarla y apreciarla en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte los separe? La voz del sacerdote lo devolvió a la realidad. Jonathan permaneció en silencio durante varios segundos, sintiendo la mirada nerviosa de Laura a su lado y las miradas de todos fijas en él. Abrió la boca. La palabra sí, quiero le pesó como 1000 libras. Finalmente, oyó una voz plana y sin emociones salir de su garganta. Sí, quiero. Esas 3 palabras se sintieron como el veredicto final sobre todos sus amores y esperanzas pasadas. La ruidosa boda finalmente terminó. Jonathan arrastró su cuerpo exhausto de vuelta a su nuevo hogar. Laura seguía en la sala de estar, charlando animadamente con Zoe y varias damas de honor, reviviendo los detalles de la boda y presumiendo el enorme anillo de diamantes que llevaba en el dedo. Jonathan no quería participar. Subió las escaleras hacia el estudio, pero en la esquina de la escalera oyó voces débiles, deliberadamente bajas, pero claramente petulantes, provenientes de la sala de estar. Era la voz de Laura, teñida de una soltura ebria y un deleite desenfrenado. Zoe, hoy ha sido increíble. Por fin le gané a Alicia. Todo lo que solía tener es mío ahora. Zoe rió en señal de acuerdo. Sí, realmente tenías las habilidades, pero por aquel entonces estaba cerca. Si no hubiera sido lo suficientemente inteligente como para fingir depresión y conseguir eso. Jonathan ya no pudo oír el resto. El puesto de esposa quedó permanentemente vacío. Vivía sumido en un arrepentimiento y un autocastigo infinitos, adormeciéndose solo con el trabajo y el alcohol.
Permaneció atrapado en el día que perdió a Alicia, incapaz de escapar para siempre. Capítulo 11. Llegó otra primavera gracias a un proyecto de colaboración empresarial. Jonathan llegó a un cálido pueblo sureño, famoso por sus flores. Tras finalizar las negociaciones, declinó la invitación al banquete y caminó solo y sin rumbo por una vieja calle cubierta de glicinas en flor. La suave luz del sol, la ligera brisa que le acariciaba el rostro y la dulce fragancia floral, mezclada con la calidez de la vida cotidiana, llenaban el aire. Nada de esta calidez ni de esta paz igualaba la desolación que sentía en su interior. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta e irse, su mirada se posó accidentalmente en una pequeña floristería en la esquina de la calle. La tienda no tenía nombre. El escaparate estaba lleno de flores de colores, y las enredaderas colgaban perezosamente, bañadas por una suave luz amarilla. Una mujer con un sencillo vestido largo estaba de espaldas a la calle, regando con cuidado una maceta de gardenias. Su esbelta y familiar silueta hizo que el corazón de Jonathan se detuviera de golpe. Era Alicia. Casi no podía creer lo que veía. La sangre le subió a la cabeza con fuerza, dejándolo mareado. Se quedó clavado en el sitio, mirando fijamente esa espalda, olvidándose incluso de respirar. En ese momento, la puerta de la tienda se abrió desde dentro y un hombre con una camisa limpia a cuadros salió con una adorable taza de agua de dibujos animados. Se acercó con naturalidad a la mujer, le entregó la taza y luego extendió la mano para tomar la regadera de su mano. Sus movimientos eran prácticos y delicados. La mujer se giró para tomar la taza y miró al hombre con una sonrisa suave y relajada. Ese rostro apareció claramente en los ojos de Jonathan, el mismo rostro que había buscado durante años, con el que había soñado, por el que había llorado. Era Alicia. Había adelgazado, pero parecía saludable. Y en sus cejas y ojos había una paz, una serenidad que Jonathan nunca antes había visto en ella. Una serenidad que lo atravesó por completo. Le iba bien en un mundo sin él. Vivía tan bien. Mamá, papá, miren las flores que dibujé. Una niñita, de unos 3 o 4 años, con pequeñas coletas, levantó un dibujo torcido hecho con crayón y salió corriendo de la tienda como una pequeña mariposa alegre. Saltando a los brazos de Alicia, Alicia se inclinó, abrazó con ternura a la niña y besó su mejilla sonrosada. El hombre alegre también se acercó, elogiando el dibujo de la niña mientras rodeaba con naturalidad los hombros de Alicia con un brazo. Una familia de 3 perfecta y cálida, una imagen sin espacio para nadie más. Jonathan permanecía al otro lado de la calle como una sombra opaca y olvidada. Todos sus años de anhelo, arrepentimiento, disculpas, explicaciones, todas las emociones furiosas que había acumulado se hicieron añicos por completo ante la calidez de la escena ante él. Ni siquiera tuvo el coraje de dar un paso al frente. La observó sonreír mientras le decía algo a su esposo, luego cargar a la niña mientras los 3 reían juntos, caminando en dirección opuesta, cada vez más lejos. De principio a fin, ella nunca miró en su dirección, nunca notó al hombre sin alma parado al otro lado de la calle. Jonathan entreabrió los labios. El nombre que había gritado en silencio en su corazón millones de veces se disipó silenciosamente en la comisura de su boca. ¿Qué podía siquiera decir? ¿Decirle que era Jonathan? ¿Decirle que se arrepentía de todo? ¿Decirle que la había buscado durante años? Se había sometido a una cirugía de borrado de memoria. Olvidó todo lo relacionado con Beijing. Lo olvidó. Olvidó a Laura. Olvidó todo el dolor que la destrozó. Ahora tenía una nueva vida. Una vida pacífica y feliz. Su apariencia, su nombre, no significaban nada para ella. Eran solo símbolos sin sentido, o peor aún, una interrupción. Ni siquiera tuvo la oportunidad de decir su nombre antes de ser completamente excluido de su mundo. La luz del atardecer alargaba las sombras de la familia de 3, largas y cálidas, fundiéndose en una imagen casi demasiado deslumbrante para contemplarla. Jonathan, al final, no dio un solo paso. Simplemente se quedó allí, observándola abrazar a su hijo y al hombre que le daba calor y paz alejarse cada vez más, fuera de su vista y del futuro que anhelaba pero que nunca podría alcanzar. El calor les pertenecía. Jonathan quedó atrapado para siempre en recuerdos que solo él recordaba,
Recuerdos de los que nunca podría escapar en esta vida.